Historia. Para eso sí, para eso todos van a venir temprano, ahí sí, ¿no? Bueno, ya tendremos la oportunidad, pero una de las partes quizás más importantes en nuestra vida fue la que vivimos en las misiones. Aquellas ocasiones, aquellos años en donde estuvimos no solo compartiendo la palabra a los que no conocían al Señor, sino sobre todo siendo enseñados, entrenados para algo que quizás no nos veíamos ni capacitados, ni aptos, ni creíamos que dábamos la talla. Sin embargo, y eso es parte de lo que vamos a compartir ahora, Dios en su gran amor, en su gran misericordia, dice la palabra que toma aquello que no es y lo llama como si fuera, ¿no? Y toma aquello que quizás se considera inservible para hacer algo útil con eso, ¿no? ¿Para qué? Como dice la palabra, para que la gloria sea de Dios, ¿no? Y entonces en todos estos años nosotros hemos venido ya siguiendo y sirviendo al Señor y como le estaba compartiendo justamente a nuestros invitados de ahora, eh, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida en el Señor es que nuestra vida es como un libro que tiene muchos capítulos escritos por muchas personas que fueron parte de nuestra historia, ¿no? Y eso es bueno, que seamos agradecidos, que podamos nosotros reconocer que quizás esas personas de aquellos capítulos ya no están con nosotros, pero fueron instrumentos de Dios para poder, para que nosotros podamos llegar a donde hemos llegado, ¿no? Así que creo yo que una de las partes importantes del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios tiene que ser agradecido. Y dentro de ese pasado que nosotros hemos tenido de formación, hoy nos visita nuestra hermana Elizabeth con su esposo, John. Ella, bueno, Marco también, Marco lo conozco ya tantísimos años también. Eh, Hace más o menos unos 30 años llegaron al Perú y a través de ella el Señor nos permitió servir al Señor no solamente en Lima, sino también en Huánuco. Fue un tiempo muy especial, de verdad, de muchísimas lecciones en todo sentido y mucho que agradecer, porque ahí está algún capítulo de mi libro en donde ustedes pueden leer cuando gusten, si pueden preguntarle a ella también, de todas las cosas que vivimos y pasamos y fue una experiencia muy buena, la convivencia. Y quiero reconocer su presencia aquí, así que vamos a darle un fuerte aplauso también a Elizabeth y John. Thank you for coming. Dos cositas más. La primera es que les voy a pedir al final que cuando terminemos nos saludemos rápido, compremos nuestra cafetería, nuestro sándwich, hamburguesa Royal. ¿Qué cosa hay, Alonso? Club Sandwich, especialidad de Alonso. Si yo sé que se va a acabar. Y de ahí, por si acaso, tengo un almuerzo programado con ellos, así que no me molestaría si se van más rápido de lo normal. Y si no se molestan, mejor aún. No, con esto no digo que se vayan rápido. Disfrutemos un buen tiempo, saludémonos unos a otros, ¿no? ¿Algunos de ustedes quieren saber un poquito mi experiencia, nuestra experiencia? Nosotros en una época estuvimos en Huánuco, estábamos estableciendo una escuela y éramos jóvenes. Y una de las cosas de la convivencia que es muy difícil es el tema de la alimentación, ¿no? Porque había una sola refrigeradora para unos 12 a 15 personas, dependiendo, habían a veces 8, a veces habían 20. Pero les voy a contar solamente una chiquita para que podamos despertarnos y estar atentos hoy. Pero en esa época teníamos una sola refrigeradora en el primer piso, nosotros vivíamos en el segundo piso y todos estábamos trabajando y sirviendo. Y había un hermano que siempre se compraba su yogurcito o su leche y cada día iba bajando de nivel y él no la consumía. Todos sabían que era de él, pero bajaba y bajaba el nivel hasta que de pronto un día alguien abre la refrigeradora y se encuentra su botella de yogur con una pequeña nota que decía: los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Isaías, etcétera, ¿no? Y lo cual obviamente pareció sumamente interesante, pues no, para todas las personas que eran bendecidos con ese yogur. Éramos. Y al día siguiente, el hermano dueño del yogur llega y su yogur está casi sin yogur. Y ya no está la nota. Ya no existe una nota. Y alguien puso una nota diferente. Y la nota esta vez decía: y no decían tener suyo propio nada de lo que poseían, sino que todo lo tenían en común. Hechos, capítulo 3, versículo. Así que bueno, Biblia con Biblia, ¿no? Biblia con Biblia.
Y esas eran una de las grandes y gratas experiencias que hemos tenido, de miles en realidad, algunas buenas, algunas malas, pero todas para edificación y todas para la gloria de Dios. Tenemos que aprender a ser agradecidos por las crisis, porque a causa de las crisis es que quizás se logran los mayores crecimientos en la fe. Así que démosle gracias a Dios por ello también, y una vez más gracias por la oportunidad de hoy estar acá, por el tiempo que hemos vivido allá, por lo que eso ha impactado en nuestras vidas, para el futuro también. Hermana Elizabeth, gracias. Yo sé que no ha sido fácil para muchos, pero ha sido muy glorioso para todos, ¿no? Y hoy estamos acá gracias a Dios, porque Dios es fiel. Así que, hermanos, si es que alguien es su cumpleaños y no lo saludo, no se ofenda, no se moleste, tómelo más bien como para dar gracias a Dios, y esto fortalezca su comunión con Él. Y recuerden que el único fiel es Dios en realidad, ¿no? El único bueno es Él y tenemos que depender de Él. Así que, sin más, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1 nos habla de la palabra que le da el ángel a María. La semana pasada compartimos sobre esto, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos del título Dios con nosotros. Y partimos de este pasaje que decía en Mateo 1:23, si lo tienes, por favor, puedes buscarlo bien. Mateo 1:23. Dice así la palabra del Señor. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es quizás una de las pocas versiones o pocas ocasiones en la palabra en donde no dice el nombre será Jesús, sino será Emanuel. Obviamente viene a ser básicamente lo mismo. Sin embargo, acá el énfasis es que el Señor, después de tantos años y siglos, como dijimos la semana pasada, de sacrificios constantes y de vínculo que tuvo, digamos, el pueblo de Dios de Israel con Él a través de sacrificios y otras cosas más que solamente representaban la figura de un Salvador, finalmente viene a habitar entre nosotros ese Salvador. En otras palabras, el Señor no se queda en su trono para poder desde ahí enviarnos mensajes o señales, sino que Él se viste de nosotros para poder habitar entre nosotros, para poder conducirse con nosotros y como nosotros, para poder mostrarnos el camino al cielo. Eso es lo que sucedió, y por eso es que cuando Jesús viene y llega al vientre de esta mujer María, dice la palabra claramente dice, llamará su nombre como Emanuel. Y Emanuel tiene un significado muy particular. Y es importante esto para nuestro diario vivir. Porque una de las peores cosas que toda religión ha hecho es pintar a un Dios distante, un Dios lejano, un Dios inalcanzable, un Dios inimitable, un Dios imposible siquiera de tocar. Un Dios que uno tiene, y encima un Dios geográfico, ¿no? Porque uno tiene que encima viajar para poder visitar, hacer sea peregrinaciones para una ciudad o para otra, porque ahí está Dios, ¿no? O sea, encima de todo es un Dios bastante limitado en realidad, porque si es Dios y vive en un solo lugar y no está en mi ciudad, quiere decir que no es Dios, pues. Así de simple, ¿no? Pero Dios, nuestro Dios, dice la palabra que deja el trono, el cielo, para poder venir y habitar no solo entre nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces el ángel le dice a María, María, tú vas a tener un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que no quiere decir Dios, quiere decir Dios, sí, pero con nosotros. Es Dios, pero es con nosotros. Y ese con nosotros, queridos hermanos, hace la gran diferencia entre un cristiano derrotado y un cristiano en victoria. Porque todos creen en Dios, hasta el diablo cree. Todos sabemos que Dios está en su trono. Y todos adoramos a Dios, como siempre digo, la adoración de estos días se torna una adoración bastante romántica, porque es un Dios lindo, hermoso, precioso ahí en el trono, pero no resulta funcional, ni poderoso, ni práctico para mi vida diaria. ¿De qué me sirve entonces tener un Dios tan grande, tan hermoso, en un lugar lejano, en algún lugar del multiverso, ¿no? Pero a mi vida hoy, para poder tener victoria, para poder vencer una enfermedad, para poder vencer una pelea con alguien, una mala relación, para poder tener una bendición de salud o emocional, no funciona, no sirve. Está ya lejos, no sirve de nada. Es como tener un contacto en un país súper poderoso, pero que no te quiere ayudar. O sea, ¿para qué lo tienes entonces?
Y repito que nuestra adoración se vuelve muy romántica porque estamos más pensando quizás en adorar la adoración, en amar las canciones en lugar de adorar concretamente a Dios. Y esperar que ese Dios al que amamos y que exaltamos como tan poderoso pueda manifestar su poder en mi vida práctica, acá en Surco, acá en Lima, en mi diario vivir, en mis relaciones, cuando me irrito, cuando alguien me dice algo y reacciono, cuando alguien me roba, cuando alguien me insulta, cuando estoy en el trabajo y no puedo rendir, o cuando me llegan 2 recibos juntos de luz. ¿Dónde está Dios ahí? Porque si nuestro Dios no es un Dios práctico, entonces no es Dios, así de simple. Entonces Mateo nos dice claramente que el Señor se iba a llamar Emanuel, que es Dios con nosotros. La semana pasada hablamos de que este Dios con nosotros es la manifestación de Dios en mi situación presente para mi liberación, ¿se acuerdan? Para mi liberación, para cuando nosotros, como decía, venga tu reino, nos enseñaba Jesús en el Padre Nuestro, como en el cielo, así es en la tierra. Luego vimos cómo Pablo y Silas cantaron, ¿no? En medio de su circunstancia difícil, adversa, y en medio de esa circunstancia adversa, el Señor se manifestó. Hablamos, ¿recuerdan ustedes, de los temblores en el cielo cuando Isaías vio al Señor y hubo un temblor que decía santo, santo, santo? El Señor no solamente quiere que esos temblores estén en el cielo, sino que se manifiesten aquí en la tierra también, que fue lo que pasó con Pablo y Silas. Estoy haciendo un resumen de la vez anterior nada más. Pablo y Silas cantaron, exaltaron al Señor, ¿y qué pasó? Hubo un temblor. Tan fuerte fue el temblor que la prisión se remeció y se abrió la celda, ¿se acuerdan? Ese es el Dios a quien servimos. No es un Dios que solo tiembla en el cielo, tiene que temblar en la tierra también. Tiene que verse en la tierra, tiene que ser real en tu diario vivir. Y si no lo es, entonces esta es la oportunidad de que tú puedas arreglar cuentas con Él y decir, Señor, yo te creo, yo creo que tú eres poderoso, pero no solamente allá, sino también acá. Para eso me entrego, para eso te clamo, para eso te pido. Interven en mi situación presente. Entonces ahora, después de haber visto Mateo capítulo 23, vamos a ver la segunda parte de esta serie de 2. Y la segunda parte es lo mismo, es una manifestación de Dios, pero en mi situación presente para su gloria en otros, para ver su poder en otros. Esto ya no tiene que ver solo conmigo, sino tiene que ver con ministerio, tiene que ver con ofensas que otros pueden hacer, tiene que ver, porque nos ofenden. ¿Dónde está Dios cuando nos ofenden? Porque la palabra dice que Él nos ve como a la niña de sus ojos. La palabra dice que el que nos ataca a nosotros lo ataca a Él. Entonces, ¿dónde está ese Dios? Si es poderoso en realidad, ¿qué sucede con estas personas que nos ofenden? O, ¿cómo hacemos cuando queremos predicar a otra persona y decimos, pero este Dios es tan poderoso, pero yo ni siquiera puedo darle consuelo a una persona? ¿Dónde está ese Dios poderoso? Entonces, esta palabra de hoy tiene que ver con nuestra interrelación con otros. ¿Cómo otros pueden ver la gloria de Dios? ¿Cómo otros pueden ver que Dios está con nosotros? ¿Quién quiere que otros puedan ver que Dios está contigo? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Lo necesito. Entonces, para eso les pido que me acompañen al Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Aquí estamos hablando de la primera iglesia cuando nace en Pentecostés. Y la palabra nos enseña que ellos, bueno, fueron llenos del Espíritu Santo y empezó una predicación de parte de todos los que seguían al Señor, de todos los discípulos. Y ellos seguían y predicaban. Sin embargo, obviamente no era bien visto el evangelio porque venía en contra de toda la corriente y por lo tanto la gente los empezaba a amenazar, los empezaba a odiar, los empezaba a tildar de herejes y de traidores y de amotinadores y una serie de cosas, ¿no? Entonces ellos empezaron a sufrir persecución. Los primeros cristianos sufrieron persecución. La primera iglesia, y yo creo firmemente esto, que la primera iglesia fue perseguida y que la última iglesia también lo será. Estoy seguro de esto. Como que también creo que la primera iglesia nació bajo el poder del Espíritu Santo y la última iglesia tiene que venir con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos que estos discípulos no sabían qué hacer, dijeron, pero Señor, tú nos has dicho que tú eres Dios con nosotros, tú eres poderoso, pero necesitamos una transferencia, ¿no? No sé cuántos de ustedes manejan cuentas bancarias, pero a veces necesitan que se transfiera un dinero de una cuenta a otra, porque en esa cuenta no te sirve. Necesitas una transferencia, ¿sí o no? Bueno, es lo mismo en nuestra comunión con Dios, en nuestro caminar. Todo el poder, toda la riqueza está en mi cuenta en el cielo, pero yo la necesito en mi cuenta en la tierra.
Yo necesito eso que está ahí, hacer una transferencia interbancaria, no sé cuál es el CCI, pero tengo que hacer que eso que está ahí arriba, venga, una partecita aunque sea, venga acá abajo, porque lo necesito ahorita. ¿De qué te sirve tener $1.000.000 en una cuenta si es que estás pasando por el peaje y por 6,60 soles te detienen? Porque no tienes 6,60 soles en efectivo. ¿Me están entendiendo? Eso le pasó a mi hijo el otro día. 6,60 soles. Por 6,60 soles. Entonces a veces nosotros entendemos que tenemos riqueza en el cielo. Tenemos el poder de Dios en el cielo. Pero no tenemos efectivo. Y el efectivo es importante porque es nuestra corriente diaria, nuestra moneda corriente del diario vivir. Y estoy hablando de la fe, estoy hablando del poder de Dios. No estoy hablando de dinero acá. Estoy hablando de los atributos de Dios, que muchas veces los tenemos allá, pero no están acá y necesitamos que estén acá. Y para eso se necesita una transferencia. Entonces los discípulos hicieron su transferencia, entraron a su app, aquí en el capítulo 4 de Hechos, y dijeron, a ver, yo tengo mucho en el cielo, pero acá no tenemos nada ahorita. Vamos a hacer una transferencia, dijeron ellos, versículo 29. Y ahora, Señor, se dirigen a Dios, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sí o no que se pidió una transferencia? Él dijo, mira, ¿sabes qué, Señor? Nos están amenazando. Hay peligro por donde sea que estemos. Lo que necesito ahorita es que tú me transfieras algo para que haya milagros, haya sanidades, haya prodigios y ellos vean que tú estás con nosotros. Porque el mundo tiene que saber que Dios está contigo o no. El mundo necesita la realidad de Jesús, menos floro y más realidad. Algo que sea concreto, algo que la gente pueda decir, oye, esto es verdad porque esto no se consigue en cualquier lugar. Y ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas y yo te pido que tú me concedas lo que está allá, pero que lo pongas acá, para que acá la gente pueda saber que tú eres poderoso. Que tú no solo eres poderoso en el cielo, como dijimos en el Padre Nuestro, como en el cielo, así en la tierra, sino que tú eres poderoso aquí en la tierra. Eres poderoso en mi vida. Yo recuerdo hace un mes más o menos, estuve en un almuerzo que tuve con mis amigos de colegio, un reencuentro que me tomó muchísimo, creo que ya se los he algunos compartido un poco. Me tomó muchísimo poder decidir reencontrarme, por muchas razones. La primera porque no todos son chicos sanos, todos conocemos los reencuentros acá, no me miren con esa cara. A veces hay un montón de cosas que se llevan a cabo en esos reencuentros y obviamente en mi colegio, bueno, en esa época era solamente hombres, después hubo algo pasó, nunca supe qué pasó, pero algo pasó, se volvió mixto. Pero mi reencuentro era puro amigos, puros chicos hombres, pero igual, ¿no? Eran ya obviamente algunos mucho más acabados, ¿no? O sea, y uno se da cuenta pues que los años en el impío pasan diferente que en el creyente. Es así. Dile al que está acostado tuyo que joven te ves. Dile, sigue en el Señor para que te sigas viendo joven. Y las hermanas que les han dicho eso, respóndale a la otra hermana, no es Botox, es Cristo. Y entonces me encontré como les decía, después de muchos años que yo salí del colegio, décadas en realidad, me negué de alguna forma a reunirme, justamente por esto, para un poco temía quizás de yo terminar en una conversación que no debía o hacer algo que no debía. Me guardé hasta que dije, este es el momento. Y fui a este reencuentro. De los 130 estaban 60. Y bueno, pude conversar con uno por uno. Todo el mundo se me acercaba, uno por uno me decían, oye, de verdad que te volviste cura. Oye, de verdad que te volviste. Oye, de verdad que esto. Oye, de verdad. Todo era eso, ¿no? Oye, cuéntame un poco más. ¿Y cómo es tu secta? O sea, todo eran comentarios así, todos, constantemente, ¿no? Finalmente terminé hablando con uno de estos chicos que había tomado de más. Ya tenía unos 2 whiskies encima, él. 2 botellas. Y estaba un poquito mal, sin embargo sobrio.
no estaba divariando ni mucho menos, un chico muy inteligente. Y él me decía, Agustín, yo no entiendo, me dice, o sea, ¿cómo tú puedes seguir a un Dios en el cual yo ni siquiera creo que existe? No hay ningún argumento en la palabra. Me empezó a decir cosas que a veces la gente piensa, pero están equivocadas, ¿no? Como por ejemplo, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento conoció a Jesús personalmente. Leo un ratito, te puedo traer a cualquiera de los chicos de la iglesia que han estudiado el curso Una Introducción a la Biblia y te van a decir que no fue así. No, Mateo escribió un evangelio y vivió con Jesús, por ejemplo, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, han habido muchos. Sin embargo, él decía sí, pero es que porque conocía mucho de historia, en la matanza de tal país, que cuando murieron en tal lugar, que en África y en Rusia, no sé cuánto, me hablaba muchísimo de muchas cosas y no existe pues ninguna prueba, ningún argumento de que Dios, etcétera, etcétera. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué si es que el ateo de verdad no cree en Dios, por qué se esmera en pelearse con alguien con quien no existe? O sea, como no sé quién decía, ¿no? O sea, si tú no crees en el hada madrina, ¿por qué la odias si no existe? ¿No? Y yo me ponía a pensar también, el ateo es así, ¿no? En el fondo hay algo que no me cuadraba y constantemente me decía así, porque a mí me operaron un día y yo tuve un infarto, tuve que ir caminando 5 cuadras al hospital y me pusieron un stent y el stent se perdió y después se desapareció y me apareció en la palma de la mano porque lo descubrieron, no sé qué cosa. Pero Dios no estuvo ahí. Porque yo le decía, mira cómo te ha librado Dios, ¿no? Pero obviamente es lo que decimos nosotros, pues, ¿no? ¿Cómo te ha librado Dios? Pero para él no existía Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes, más raras pasaron. Y es que ya a las 11 de la noche, seguíamos en esta conversación, y yo sentí honestamente como una especie de muro, de final. Yo decía, yo ya no puedo más. O sea, no hay nada más que yo pueda decirle para poder convencerlo. Llegué a mis límites, llegué a mi final. Decía, he tratado todos los argumentos, todas las estrategias, todos los métodos, el fundamento bíblico, todo, pero no llegaba yo a poder atacar la raíz del asunto. Y él me seguía rebatiendo, ¿no? De los argumentos, de los seguidores de otras religiones en el pasado, etcétera. O sea, muy docto, ¿no? Y en ese momento yo lo que hice, y ahora que veo esta palabra me doy cuenta que se trataba de eso, le pedí a Dios una transferencia. ¿Entienden? Le dije, Señor, mándame un poquito de lo que está ahí arriba, acá abajo, porque con lo que yo tengo acá no puedo. De verdad no puedo. Me sentía limitado y no sé si te ha pasado esto, ¿no? Yo personalmente no soy un buen evangelista. Yo me reconozco como un pésimo evangelista. Cualquiera de ustedes sabe evangelizar mejor que yo y yo lo reconozco. Me considero un pastor de llamado, que se preocupa por las ovejas más que por los inconversos. Eso se los confieso porque así soy en mi llamado. Por eso es que me rodeo de evangelistas, ¿no? Porque yo no lo soy. Pero el punto es que cuando yo estaba conversando con él, le decía, Señor, dame algo, porque no tengo lo que se requiere. ¿Cómo toco el corazón de este hombre? ¿No? Necesito algo de arriba que sea transferido acá abajo, ¿no? Necesito efectivo, ¿no? Yapéame, pues, Señor, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese momento, algo pasó en mi espíritu. La cosa es que yo lo miré a mi amigo y le dije, ¿sabes lo que pasa? Le dije, no es que tú no crees en Dios. Lo que pasa es que Dios no te trató como tú quisieras que te haya tratado. No te respondió como debió haberte respondido y te has molestado con Él. No es que tú no crees en Dios, tú odias a Dios, pero tú crees que sí existe. Ni siquiera le pregunté. Y en ese momento él reaccionó con furia y me dijo, ¿y por qué mi tío, que era como un padre para mí, murió a los 31 años? ¿Y por qué mi tía, que era como una madre para mí, le dio cáncer a los 28? Y etcétera, etcétera. Entonces ahí me di cuenta que había algo más, pues, ¿no? Que no se trataba simplemente de argumentos, porque con argumentos podíamos estar 1.000.000 de años hablando, pero había algo más. Y lo lindo de esto es que yo aprendí que en realidad Dios está dispuesto a darte algo más para que tú puedas mostrar su poder, porque ya tú estabas limitado. Yo estaba completamente limitado. Y ahí fue donde pude tocar, o Dios, mejor dicho, pudo tocar en realidad la raíz del asunto. Había una falta de perdón contra Dios, había una herida contra Dios, había resentimiento contra Dios, porque él esperaba que Dios le haga algo que no lo hizo. Y por lo tanto yo decido, ya no creo en ti.
Pero él sabía que no era eso. Él sabía, por eso es que estaba constantemente atrás persiguiendo, porque la verdad les digo, es este tipo de persona que cuando toma se pone pesada. Entonces yo me iba desde su grupo y me iba a otro grupito para conversar y de pronto él venía y me seguía y me seguía. Y yo me daba cuenta que sí, quería discutir, pero había algo en su interior como el endemoniado que decía que seguía a Jesús, ¿no? Algo así, ¿no? Y de verdad, o sea, es un chico con el cual yo crecí en el colegio y todo, pero tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia de todos y no tenemos todas las respuestas. Por eso necesitamos que Dios nos dé lo que Él tiene y que nosotros no tenemos. Porque en el cielo tenemos abundante, ilimitados recursos, pero en la tierra a veces nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, cuando la palabra dice que Dios iba a ser llamado Dios con nosotros o Emmanuel, yo creo que también se refiere a esto. Él tiene que ser un Dios entre nosotros para que otros vean que Dios está con nosotros. Que no solamente es Dios allá, sino es Dios acá. Y que otros vean que Dios está aquí, en nuestro diario vivir. Entonces, nosotros, quiero que me acompañen al mismo, no, acá en Hechos, quedémonos aquí en Hechos. El mismo capítulo 4. Un versículo después que él clama a Dios y le dice, Señor, extiende tu mano, ¿no? O sea, transfiéreme algo que está ahí arriba, acá abajo. Muestra que tú eres Dios conmigo. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿No les parece conocido este temblor? Siempre es así, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Nos sorprenderíamos de lo pronto que está Dios de manifestarse cuando se lo clamamos. Nos sorprenderíamos de lo dispuesto que está Dios de ayudarnos en nuestro momento de necesidad. A veces pensamos que está ocupado, que está haciendo otras cosas, que nuestro problema es insignificante o que simplemente estamos condenados a vivir así, sin que Dios intervenga a diario en nuestras vidas. Y nada más falso, nada más lejos de la realidad. La iglesia puede haber fabricado muchas estrategias para llamar la atención. La iglesia puede haber fabricado muchos métodos para evangelizar. La iglesia puede haber importado métodos de marketing de este mundo para poder tener más asistencia y concurrencia entre sus seguidores. Pero, queridos hermanos, la receta sigue siendo siempre la misma. Si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraerá a sí mismo. Exalte el nombre del Señor. Exalte el nombre del Señor. Y la gente verá que Dios está contigo. No se trata de lo que tú puedas lograr, se trata de cuánto tú puedes exaltarle a Él. Tenemos lo que se requiere. No está afuera. No te falta nada para poder hablar a otros de Dios. Tenemos lo que se requiere. Está en nosotros. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, por favor. Pablo le escribe a los Colosenses y le dice esta cosa súper interesante, porque él habla de un misterio, obviamente, porque recuerden ustedes que hemos venido hablando de cuán difícil era para el mundo anterior relacionarse, ¿no? Para los del Antiguo Testamento relacionarse con Dios. Por lo tanto, el tema de Dios era un misterio, obviamente, ¿no? Pero dice aquí Colosenses 1, si lo tienes puedes decir amén. Muy bien, Colosenses 1, versículo 26 al 29. Dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio manifestado? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Está bien? Es Colosenses 1:27. El misterio no es Cristo en vosotros. El misterio no es ni siquiera Cristo. El misterio no es Dios, no es ningún misterio. Dios no es ningún misterio. ¿Saben cuál es el misterio? Es ese Dios todopoderoso en ti. Eso es lo misterioso. Por eso dije la semana pasada que en ninguna religión en absoluto, Dios hace una morada en tu vida. En algunas puede ser que quizás le llamen a Dios papá, pero que haga una morada en tu corazón, ninguna. Entonces el misterio no consiste en Dios todopoderoso en el cielo, el misterio consiste en Cristo en ti, la esperanza de gloria. Se vuelve algo práctico, se vuelve algo genuino, se vuelve algo que la gente puede ver, tocar, palpar, porque eres tú. Te ve a ti, te ve a ti. Y si Cristo está en ti, entonces van a ver a Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces Pablo continúa diciendo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29, para lo cual
también trabajo, luchando según la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. No lucho en mis fuerzas, lucho según la potencia de Él, que actúa en mí. ¿Entienden? Estamos hablando de la transferencia. ¿Se acuerdan lo que dijeron los apóstoles? Concede a tus siervos que en tu nombre se hagan milagros. Concédenos esto, envíanos esto. Necesitamos tu poder, necesitamos tu respaldo, necesitamos que sea Dios con nosotros. Necesitamos Emmanuel. Cristo en mí es la esperanza de gloria, hermanos. No es Cristo en el cielo, es Cristo en mí. La semana pasada dijimos que la iglesia adora románticamente a un Dios que está en el cielo y ella no cree que ese poder, esa gloria pueden ser parte de su caminar aquí en la tierra, pero sí puede ser. Él puede caminar y andar contigo aquí en la tierra, porque Él lo prometió así. Si no, hubiera enviado simplemente un ángel o cualquier otra cosa, un libro, pero envió a su Hijo para vivir, morir y resucitar por ti. Primera de Reyes capítulo 18, por favor. Ya estamos avanzando aquí, porque muchas veces nosotros necesitamos con urgencia esa transferencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están en una situación en donde quisieran que Dios les envíe una transferencia inmediata? A ver, levanten su mano, en serio. Urgente. Urgente. Y repito que puede ser dinero, por supuesto, pero puede ser a veces otras cosas, como ánimo, como a veces estamos desfalleciendo, a veces estamos tristes, a veces no sabemos cómo enfrentar la vida en ciertas cosas, a veces no sabemos cómo manejar las malas noticias y nos cuesta. Todo lo que tú necesites está en el banco del cielo y está en tu cuenta, pero allá, offshore. ¿Entiendes? Está en otro lado. Tu cuenta, pero en otro lado. Tú necesitas una transferencia para que esa riqueza que tú dices, lees y Dios te la ha prometido, pueda ser visible acá hoy. En tu diario vivir, en tus relaciones, en tu salud, en tu estado de ánimo, en tus finanzas, en todo. Y Elías entendió eso, porque en un momento él estuvo entre la vida y la muerte en el capítulo 18. ¿Se acuerdan ustedes la famosa contienda en donde habían todos estos profetas falsos de Baal y de Acera? Eran 440, si no me equivoco, más o menos en total. Y estos profetas estaban de verdad burlándose, ¿no? Porque tenían el respaldo de la corona encima del rey Acab y de Jezabel. Tenían el respaldo. Pero Elías decía, no, vamos a hacer un desafío. Ustedes tienen que ver quién es el verdadero Dios. Y entonces lanzó el desafío del Monte Carmelo. ¿Se acuerdan ustedes? El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y cada uno tenía que armar su altar, y etcétera. Bueno, dice que los falsos profetas armaron su altar y empezaban a hacer una serie de rituales y danzas y se cortaban y todo para que su Dios vea sangre, y aún así no pasó absolutamente nada. Pero luego vino el turno de Elías. Y el turno de Elías fue un turno muy especial. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que por más que Elías tenía su convicción y su fe, yo estoy seguro que en algún momento tuvo que tragar saliva. Yo estoy seguro que en algún momento tuvo que decir, ¿y si no funciona? Eran 440 contra 1. Si no funciona, él necesitaba imprescindiblemente que Dios manifieste su poder, porque si no se moría. Él necesitaba que Dios lo respalde, sí o sí. Y Dios no se quedó callado, porque la palabra dice aquí en el versículo 36, cuando llegó la hora, 1 Reyes 18:36, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Quiero hacer un paréntesis porque esto lo he dicho un par de veces y para aquellos que no me han escuchado, quiero volver a decirlo. Cuando él dice Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, es lo que está diciendo, es lo que en términos legales se llama la jurisprudencia. Ya lo hemos mencionado antes, creo. Lo que él está diciendo es, otras personas han pasado lo que yo pasé y tú los ayudaste. Abraham, su situación era imposible, pero tú le diste un hijo. Isaac, con todo lo que vivió. Jacob o Israel. Lo que yo te estoy haciendo acordar, Dios, es que tú nunca hiciste oído sordo.
cuando un hijo te clamó. Él no estaba diciendo simplemente que así se ora, ¿no? Él no estaba paporreteando una oración. Esto no era un formato de oración. Él estaba aplicando algo importante. Dios, acuérdate que tú ayudaste a Abraham, tú ayudaste a Isaac y tú ayudaste a Israel y tú me tienes que ayudar a mí. Porque tú los ayudaste a ellos antes y tú no cambias. Y tú no eres injusto y tú no tienes engreídos. Entonces, ahora me toca. Esa fue la oración que hizo Elías. Entonces dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, seguimos leyendo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ojo, él le recuerda, Señor, yo estoy acá porque soy tu hijo. Yo no estoy acá porque caí por casualidad en esta situación. Yo no estoy acá porque me porté mal. Yo no estoy acá porque te ofendí o porque traicioné tus principios. Yo estoy acá por hacer tu voluntad. Yo te seguí, yo te obedecí y ahora estoy en esta situación. También le recuerda eso a Dios, como diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que respaldarme porque yo estoy acá porque tú me has puesto acá. Yo no sé cómo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Respóndeme, dice el versículo 37, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Una vez más, le está diciendo, Señor, transfiéreme lo que se requiere. Y dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué hermoso testimonio. Porque al final se trata de los otros, no de ti, ¿no? O sea, Elías estaba diciendo, Señor, yo necesito que tú seas Dios con nosotros para que otros vean. Yo necesito que tú estés conmigo para que otros vean que tú eres real. Es por los demás, no es por mí, es por los demás. Y dice aquí que el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios. Exaltó el nombre del Señor. Nadie dijo, Elías es el profetazo, ¿no? Elías es lo máximo. Nadie dijo eso. No lo llevaron al salón VIP a Elías. Todos glorificaron a Dios, porque de eso se trataba. Quiero decirte algo, la oración de Elías fue algo así como, Señor, yo sé que en tu trono siempre arde el fuego, pero yo necesito que ese fuego arda acá. ¿Cuántos de ustedes saben que en la presencia de Dios todo es posible, pero en nuestro diario vivir no todo? Por eso necesitamos eso acá. Por eso necesitamos que Emmanuel sea Dios con nosotros. Y a veces tarda más tiempo la intervención de Dios. A veces no es una cosa inmediata. Lo que sí sé es que Dios nunca tarda. Dios siempre llega a tiempo. Pero a veces en nuestro reloj caen en horarios diferentes porque nosotros tenemos expectativas diferentes. Pero Dios nunca llega tarde, ni llega muy temprano. Porque Él hace lo que tiene que hacer en el momento justo. Por ejemplo, tomemos la vida de Job, para poner un ejemplo más. Este es el último ejemplo que voy a mencionar, la vida de Job. Capítulo 19. Él estaba ya terminando quizás la parte de su sufrimiento. Él no entendía todo lo que estaba pasándole, pero él solo sabía algo. Él sabía que Dios no lo estaba castigando. O sea, él sabía que lo que él estaba viviendo era una cosa muy difícil, muy, muy horrenda, muy dura, sumamente fuerte, pero él sabía que no era la consecuencia de su pecado, por lo menos. Pero no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Hoy por hoy, si hablamos de un Job, quizás no tendría sentido para una sociedad tan humanista, tan centrada en el hombre, tan centrada en Dios quiere lo mejor para ti, que te vaya siempre bien y que tu vida sea un eterno lecho de rosas. No es así. No es así. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Abraza la aflicción. Siempre les digo esto, hermanos. Abraza la crisis, porque esta te llevará más alto. Abraza el dolor, porque va a ser un mejor hombre, una mujer mejor de ti. No huyas, no tomes Panadol. Job decía en el versículo 25 de Job 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pero ¿sabes qué? Job decía, pero el Señor se va a manifestar porque Él es Emmanuel. Él es Dios conmigo, Él es Dios con nosotros. Yo sé que mi Redentor vive. No entiendo por qué no lo hizo ahorita, no entiendo por qué no lo hace a mi manera ni en mi tiempo, pero lo que sí sé es que Él lo hará, lo va a hacer. Él va a exaltarse en mi vida. En algún momento Él va a manifestarse, en el momento correcto lo va a hacer. Pero tú y yo tenemos que tener esa fe, esa paciencia, ese aguante, poder creer que verdad que Dios lo va a hacer en su momento. En medio de la tribulación, cuando parece que Dios ya no está, como dice el Salmo 25, Dios mío, en ti confío, no se alegren de mí tus enemigos. No dejes que otros se burlen de mí, porque si se burlan de mí, se están burlando de ti. Levántese Jehová y sean esparcidos sus enemigos. Eso es lo que dice la palabra. El Señor es justo. El Señor no quiere que su nombre sea avergonzado y que se burlen de sus hijos. Por eso es que exaltó a Job al final. El testimonio no solamente es la bendición de otros, que tú puedas bendecir a otros, o que con tu testimonio otros sean bendecidos. ¿Saben lo que es el testimonio muchas veces? Es la mano de Dios contra tus enemigos. No se predica mucho de esto. Pero a veces es así. A veces el Señor tiene suficiente de aquellos que te han herido y trata con ellos. Hay 1000 ejemplos en la Biblia, no tengo tiempo para explicar eso. Pero a veces creemos que el testimonio es solo cuando Dios bendice a los demás, a los que te rodean. No, a veces les va mal por haberte avergonzado, por haber hablado mal de ti, a tus espaldas, por haberte apuñalado. A veces les va mal. Eso también es testimonio. Y también es motivo para darle gloria a Dios, porque también es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque si Dios no estuviera con nosotros, no les habría ido mal a ellos, a los que te hirieron, a los que te ofendieron. Pueden decir amén también ahí, ¿eh? Después, si tienen dudas, podemos conversar. Pero dice la palabra que hay gritos de júbilo cuando el impío perece. Es un salmo, por si acaso. Búsquenlo. No se trata de tus cualidades presentes, queridos hermanos. Algo nació en el cielo y se manifestó en la tierra. De eso se trataba, específicamente en Pedro. Algo pasó en este hombre vulgar, ignorante, que no era de él. Cuando en el capítulo 4, y con eso quiero terminar, el capítulo 4, Pedro expresa, quizás si no es el mejor, es uno de los mejores sermones perfectamente hermenéuticos, exegéticos de la palabra de Dios. Un hombre que no pisó un seminario bíblico, un hombre que no tuvo su cartoncito, un hombre que no tuvo el curso del seminario tal y de esto y de lo otro, un hombre que no llevó ningún seminario de empoderados 2024, ¿no? Un hombre que solo amaba a Dios en su ignorancia, pero su corazón era para el Señor. Dice la palabra que en los primeros capítulos del libro de los Hechos, el Espíritu Santo vino por primera vez y luego un par de veces más. Vino constantemente el Espíritu Santo. Pero algo pasó en esas vidas, porque dice la palabra que hablaban con denuedo que no tenían antes. Les llegó una remesa del cielo. ¿Entienden? Quiero que entiendan esto, porque a veces creemos que nuestras virtudes las tenemos que conseguir comprándolas. Creemos que nuestras virtudes las tenemos que conseguir en una escuela bíblica y no se tienen que conseguir ahí. El don viene de Dios. Y Pedro obtuvo ese don. Un hombre que a la justa sabía leer y escribir. Dice el capítulo 4 del libro de los Hechos que él dio el mejor sermón que pueda haber tenido cualquier teólogo y exégeta de la Biblia. Y dice la palabra. Y no estoy en contra de los seminarios bíblicos. Yo estudié en un seminario bíblico. No estoy en contra de eso, para nada. No estoy en contra de las capacitaciones, de los entrenamientos, de las enseñanzas. Estoy en contra de que nos apoyemos en ello o que creamos que somos más por un cartoncito. Dice el versículo 8. Entonces Pedro, Hechos 4:8, ¿lo tienes? Hechos 4:8.
Aquí estamos viendo que algo nació en el cielo, pero se manifestó en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, específicamente en Pedro. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y lo demás es historia. Miles se entregaron a Cristo ese día, por boca del mejor sermón de la historia, hecho por el hombre más ignorante de los seguidores de Jesús. Quizás no fue calificado por los hombres, pero sí fue calificado por Dios. Y eso bastó. Todo lo que necesitamos, queridos hermanos, es Dios con nosotros. Dios con nosotros, nada más. El poder de Dios en nuestras vidas, para nuestra circunstancia presente. Vamos a ponernos de pie. Invito a los músicos para terminar con un cántico. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes tú, puestos de pie por favor, un gran desafío con tu familia? Confía en Emmanuel. ¿Te están maltratando por tu fe? ¿Tienes enemigos que se burlan de ti? Recuerda que Él es Emmanuel. No solo Dios, sino Dios con nosotros. Esto es importante. Repito, la diferencia entre Dios y Dios con nosotros puede ser la diferencia entre tu fracaso y tu victoria. ¿Te sientes limitado en tu servicio a Dios? Recordemos a Pedro, Emmanuel. Dios se manifestó en él, en este discurso. ¿Seguirás viviendo, adorando románticamente a un Dios en el cielo? ¿O vas a confiar que ese Dios, soberano y poderoso en el cielo, se va a manifestar en tu diario vivir aquí en la tierra? Yo quisiera que tú ahí de una manera simbólica puedas recordar aquello que tú quieres que Dios intervenga. Yo no sé cuál es, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu padre, puede ser tu economía, pero yo quisiera que por un momento podamos acercarnos a Dios. Quizás es tu salud, no lo sé. Quizás es, no, hay que bajar el monitor de este, por favor. Quizás es tus relaciones en la familia. Quizás es tu estado de ánimo, tu fe. Yo no sé, pero yo quisiera que hoy tú puedas simplemente poner eso delante de ti, como lo hizo Elías, y puedes decir: Señor, yo sé que en el cielo arde fuego, pero yo quiero que arda fuego acá, en esta circunstancia, en mis relaciones, en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que yo requiera. Y puedes decirle junto con esta canción, mientras oras y le entregas esto a Dios: poderoso tu nombre es, lo es en el cielo, pero lo será en mi circunstancia. Y créelo, Él es poderoso para que su nombre, como es poderoso en el cielo, lo sea en esa circunstancia que hoy tú le estás poniendo delante. Cada uno ahí en su lugar, póngale delante al Señor esa circunstancia por la cual tú quieres que Dios sea poderoso y se muestre su poder, que Él es Dios contigo. Padre, te damos la gloria en esta mañana. Te pedimos, Señor, que como tú eres Dios soberano y en el cielo hay fuego y hay temblor, Señor, también queremos ver ese fuego y ese temblor en nuestras circunstancias, en esos seres queridos, en ese estado de ánimo, en la economía, en el trabajo, en mis relaciones familiares, en mis ataduras, en mis vicios. Señor, muestra tu poder, que ese fuego arda como arde en el cielo también aquí. Señor, tú no eres un Dios ajeno ni extraño. Tú respaldas a tus hijos. Tú dijiste: su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque dejaste el cielo